Es misión del Tecnológico de Monterrey formar personas íntegras, éticas, con una visión humanística y competitivas internacionalmente. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera mesa de este segundo día del Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta ocasión nos acompañan en la mesa destacados ponentes de Ecuador, Venezuela, Colombia y México, y para moderarla cedemos la palabra al maestro Rogelio Aviña. Muchas gracias, buenas tardes. Esta mesa, que es la continuación de Gobierno Judicial, vamos a dar en primer orden la palabra a la doctora Pamela Juliana Aguirre Castro, de Ecuador, quien es secretaria técnica jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador, profesora invitada de las Universidades Católicas Santiago de Guayaquil y Andina Simón Bolívar. Su ponencia: Constitucionalismo y argumentación, el valor de la jurisprudencia. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos. No quiero comenzar sin antes agradecer a esta prestigiosa casa de estudios por toda la hospitalidad, la calidez con la que hemos sido recibidos. También quiero agradecer especialmente al doctor Enrique Carpizo y a Vicenta Fernández por esta honrosa invitación para participar en este bien merecido homenaje al doctor Carpizo. Yo voy a conversarles a ustedes sobre el constitucionalismo, su relación con la argumentación jurídica y, correlativo a eso, el valor de la jurisprudencia. Y es que hemos todos estos días estado conversando acerca del rol de los jueces, qué hacen los jueces, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, pero yo quiero dar un paso previo, es decir, cómo los jueces adoptan esas decisiones. En base a eso, he planificado esta ponencia en dos partes. La primera, la relación del constitucionalismo y la argumentación, y la segunda, direccionada a propiamente dicho, el valor de la jurisprudencia dentro de los ordenamientos jurídicos de este constitucionalismo. En relación a esta primera parte, el constitucionalismo y la argumentación, y como todos sabemos y ya se ha dicho en reiteradas ocasiones en este mismo panel, el constitucionalismo surge a partir de una reacción a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y esto por qué? Por la insuficiencia del Estado legocéntrico a la tutela de los derechos constitucionales. Pero a la par del constitucionalismo también surge la argumentación jurídica. Y es que la argumentación jurídica se convierte en ese sedazo por medio del cual las decisiones son filtradas y dejan de ser arbitrarias. No dejan de ser discrecionales, más sí la arbitrariedad se proscribe. Y esto, fíjense ustedes, existen varios exponentes de la argumentación jurídica que van de la mano con estas nuevas formas del razonamiento jurídico. Se deja de un lado el logicismo, se deja de un lado la lógica formal para idearse nuevos esquemas de razonamiento jurídico. En esa lógica tenemos, por ejemplo, a Theodor Fiebig con la tópica y jurisprudencia, tenemos a Perelman, tenemos a Theodor Obriteca, y todos estos que van minando el camino para poder surgir un nuevo razonamiento judicial. Fíjense ustedes entonces que se denota que el razonamiento jurídico deja de ser una mera aplicación del silogismo para convertirse ya en un proceso justificativo, ya no solo explicativo, sino justificativo, ofrecer buenas razones. Y es que también se empieza a vislumbrar que la acción o el ejercicio judicial no es una actividad mecánica tal como las matemáticas o las ciencias exactas, sino se verifica también esa valoración que por detrás del derecho existe. Y esa acción valorativa se verifica en todas las áreas del derecho, no únicamente en la interpretación, no únicamente en la aplicación, sino también desde la creación propia del derecho.
Bajo esa lógica, entonces, ocurre que se necesita justificar las decisiones judiciales, pero justificar las decisiones judiciales no únicamente con reproducción de normas legales, sino ofreciendo buenas razones. También entablando procesos dialécticos entendidos en el diálogo que tienen las cortes, los tribunales, con la población, los problemas que se hacen necesarios que sean tomados en consideración para adoptar una decisión judicial. Fíjense ustedes que yo hago mención del nacimiento de la argumentación y el constitucionalismo justamente por algo que también se ha conversado ya bastante en este panel, y es los altos grados de indeterminación jurídica, los altos grados de indeterminación semántica, sintáctica, pragmática y lógica del derecho. Estamos hablando que nuestro derecho deja de ser un derecho únicamente de reglas, tal como lo concibió Kelsen, sino un derecho que también contiene un alto grado de principios. Y estos principios, al ser normas téticas que no contienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, necesitan ser interpretadas, aplicadas, necesita y se requiere volver a su raíz, a su valor, para encontrar cuál es la mejor forma de concreción de dichas reglas. Bajo esta lógica, entonces, surgen estas teorías ya más elaboradas de la argumentación jurídica, las teorías de la razón práctica, la teoría de Alexi, de McCartney, de Grobelsky, de Atienza, que están señalándonos ciertos esquemas de argumentación jurídica para que la decisión judicial deje de ser arbitraria. Bajo esa lógica, entonces, tenemos, por ejemplo, a Alexi, que nos dice que sí y solo si la decisión judicial sigue un procedimiento, es correctamente fundamentada. ¿Y por qué? Fíjense ustedes, llegamos a un parangón con el debido proceso. El debido proceso, además de ser una garantía, un instrumento para verificar y para el ejercicio de otros tantos derechos, se convierte en un derecho mismo. Es decir, que ese debido proceso se convierte en el camino que me lleva a cumplir otros derechos, pero que sin el cual es imposible que yo los pueda ejercitar. De la misma manera, la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es ese mecanismo que le permite al juez, al operador jurídico, al abogado litigante, justamente señalar cuáles son sus razones y por qué sus razones son las mejores posibles dentro de un proceso. Bajo esta lógica, entonces, de los procedimientos, de estos esquemas de argumentación que se ofrecen, y sin dejar de lado la lógica formal, que también es necesaria, también se encuentran estos esquemas materiales, las buenas razones. Y estas buenas razones están por detrás de una fuerte teoría de la justicia. Es decir, el operador jurídico, el juez, el dogmático del derecho requiere de una teoría de la justicia que le permita verificar dentro de su método de interpretación escogido cómo va a alcanzar ese tan anhelado objetivo que es la justicia. Bajo esa lógica, entonces, ya tenemos dos esquemas, uno formal, uno material y, por último, el dialéctico, que hace relación a este proceso comunicativo que es el derecho, porque fíjense ustedes que el derecho no se crea para la persona considerada individualmente, sino el derecho hace relación a una persona y a la sociedad, a las relaciones que se generen en esa sociedad. Bajo esa lógica, entonces, este proceso argumentativo debe tener en consideración a todas las partes procesales, el auditorio universal que hace referencia a los criterios sociológicos, políticos que también se están virtiendo, porque fíjense ustedes que las decisiones judiciales no pueden ser consideradas únicamente jurídicas. Se habla mucho que estos tribunales constitucionales, cortes constitucionales, salas especializadas de lo constitucional en su caso, realmente son también órganos políticos, y eso no está mal. No está mal que estos sean órganos políticos porque toman decisiones que tienen que ver con la vida sociológica, política, económica de un país. Bajo esa lógica, entonces, esta convergencia de criterios también tienen que ser tomados en cuenta el momento en el que se elabore este proceso argumentativo. Y dentro de todas esas herramientas de la argumentación y dentro de todos esos esquemas de la argumentación, se nos ofrece uno que es muy importante y es justamente la jurisprudencia, el valor del precedente. ¿Y por qué esto? Porque fíjense ustedes que en países tan grandes como el suyo o en otros de latitudes menores como el mío,
siempre existen multiplicidad de criterios, porque existen múltiples jueces. Y bajo esa lógica, y si todo juez es juez constitucional, todo juez es juez que debe aplicar la Constitución, que debe aplicar los convenios internacionales, necesariamente debe contar con criterios uniformes para poder dirigir esa actividad jurisdiccional. Bajo esa lógica, entonces, se erigen altas cortes, cortes constitucionales, tribunales constitucionales, cortes supremas. Y estas cortes tienen la obligación de adoctrinar, de enseñar cuáles son los criterios que van a guiar la actividad jurídica de cada país. Estos criterios de autoridad no devienen de la sapiencia únicamente de los altos magistrados, sino también de la necesidad de tener cortes de cierre. Cortes de cierre que unifiquen criterios, que cierren criterios, y bajo esa lógica, bajo la lógica de cortes de cierre, estas cortes necesariamente tendrán que ir encauzando justamente el contenido de los derechos, de las garantías, el ejercicio de los procedimientos. Fíjense ustedes que en el caso, por ejemplo, interamericano, muchos derechos han sido desarrollados a través de la jurisprudencia. El ejemplo más grande de eso tenemos el derecho a la verdad, derivado de la dignidad humana, que no lo vamos a encontrar explícitamente en ningún instrumento internacional hasta antes de su reconocimiento en la jurisprudencia interamericana, pero sin embargo ha sido dotado de contenido. Pablo Alarcón en el panel anterior nos hacía mención del contenido que se dio a la jurisprudencia, el contenido que se dio, a la consulta previa en base a la jurisprudencia en un país en el que no existía una ley para ejercitar ese derecho. Entonces, esas son las funciones a las que se les encomienda a estas altas cortes. Adicionalmente a esto, fíjense ustedes la tutela de los derechos que se efectúa. ¿Y cuál es esa tutela de los derechos? Justamente el derecho a la igualdad. ¿Y por qué el derecho a la igualdad? Porque al establecer criterios uniformes que todos deben observar, ya sea con efectos verticales u horizontales, está creando una igualdad de trato. Y en teoría y como principio universal de la justicia, todos debemos ser tratados de la misma manera, a menos de que no existan razones suficientes para ser tratados de una manera distinta. Es decir, que no se deben introducir discriminaciones que no tengan una justa causa en derecho, en justicia, en moral. Bajo esa lógica, entonces, si se resguarda la igualdad, correlativamente se resguardará la seguridad jurídica. ¿Y la seguridad jurídica por qué? Porque al igual que la ley, si existen precedentes, criterios claros de estas altas cortes, es fácil que la persona que está litigando o que esté accediendo al sistema de justicia conozca cuáles van a ser los fallos con los que se solucionará su problema. Sin lugar a duda, todo este nuevo manejo del precedente requiere de nuevas habilidades, y nuevas habilidades que nos alejan de los métodos y criterios que se establecen, por ejemplo, para el manejo de la ley. Dado que, por ejemplo, si necesitamos alejarnos de un criterio establecido por una alta corte, es necesario justificar, y justificar racionalmente, lo que se conoce en derecho comparado como el distinguish, el overruling, cuando necesito salirme de la regla establecida o cuando necesito cambiar una regla establecida, aun cuando sean los mismos patrones fácticos. ¿Y esto por qué? Justamente porque la jurisprudencia es una fuente dinámica del derecho. Es decir, no es estática al igual que la ley. La jurisprudencia tiene la bondad de irse adaptando a los cambios sociales, y estos cambios sociales se verifican justamente a través de la jurisprudencia. Aquí existen varias formas o varios sistemas de jurisprudencia. Varios sistemas de jurisprudencia que radican en varias reglas. Por un lado, la regla de reiteración. En algunos sistemas jurídicos se requiere que determinado criterio jurisprudencial sea reiterado en determinado número de veces. Si no tengo entendido mal, acá en México se requiere 5 reiteraciones para que un criterio pueda ser considerado como jurisprudencia. Aparte de esto, tiene que existir una regla de origen, es decir, de quién emana este criterio, y generalmente son de las altas cortes. Y finalmente, en algunos sistemas también se requiere una regla de certificación. Esta regla de certificación hace relación
a la aprobación que debe hacer en pleno el órgano colegiado, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, Corte Suprema. Mientras más reglas, fíjense ustedes, se establezcan para el valor de la jurisprudencia, más se está formalizando a esta fuente dinámica del derecho. Nosotros en el Ecuador, como ejemplo, tenemos varios sistemas jurisprudenciales que conviven en el sistema constitucional ecuatoriano. Por un lado, tenemos un sistema jurisprudencial bastante particular que proviene justamente de nuestra historia y es la jurisdicción indígena. Las decisiones de la justicia indígena forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y es a través de la jurisprudencia que se verifica cuál es la costumbre de dichos pueblos. En tal caso no se requiere reiteración, en tal caso simplemente se requiere que esta jurisprudencia viabilice una costumbre inveterada de nuestros pueblos. Por otro lado, tenemos un sistema de justicia ordinaria, un sistema de justicia, un precedente de justicia ordinaria que requiere de varias reglas y este en nuestro caso es el más formalizado. ¿Por qué es el más formalizado? Porque se requiere de una regla de reiteración, es decir, necesitamos 3 criterios uniformes, una regla de certificación, es decir, que sea aprobado por el pleno del organismo y finalmente la regla de origen, con lo cual es muy difícil que estos criterios vayan cambiando, vayan adaptándose a los cambios sociales que se presentan en la sociedad. Tenemos también el sistema jurisprudencial constitucional y en este es bastante interesante porque la Constitución ecuatoriana, tal como lo dijo la doctora Molina también en esta mañana, la jurisprudencia tiene que desarrollar el contenido de los derechos. Y si la jurisprudencia tiene que desarrollar el contenido de los derechos, a la Corte Constitucional también se le ha encomendado la función de crear jurisprudencia vinculante en todas sus competencias. Con lo cual, todos los criterios que emite la Corte Constitucional vinculan a los operadores jurídicos cuando se refiere a el manejo de garantías jurisdiccionales o de derechos constitucionales. Y finalmente también tenemos una justicia bastante parecida a la mexicana, que es la justicia electoral, y esta justicia electoral también tiene la posibilidad, con un solo fallo, de dictar criterios precedentes jurisprudenciales. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo en un ordenamiento jurídico conviven varios sistemas jurisprudenciales, unos más formalizados que otros, sin embargo de ellos se reconoce este valor de la jurisprudencia. Pero más allá de los del valor normativo que la Constitución pueda otorgar a la jurisprudencia, es más, se hablaba aquí también del valor de la jurisprudencia del sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá del valor que se le pueda otorgar normativamente, estos criterios valen justamente por la democracia sustancial que están detrás de ellos, es decir, la tutela, el contenido de los derechos. Fíjense ustedes que se decía que en los casos de las sentencias en las que se condena a México, esa jurisprudencia es vinculante para México, pero más allá de eso también tiene fuertes criterios que deben ser observados en todas las latitudes americanas justamente porque se está desarrollando el contenido de un derecho. Para terminar, algunas reflexiones finales. La argumentación jurídica es la herramienta imprescindible para que el juez pueda demostrar la racionalidad de su decisión dentro de la protección de los derechos constitucionales. Y cuando me refiero a la protección de los derechos constitucionales, me estoy refiriendo a la protección de todos los derechos, reconocidos de la Constitución, no reconocidos en la Constitución, los que se deriven de la dignidad humana. No se puede dejar de reconocer el ámbito de discrecionalidad, esto es ineludible. Fíjense ustedes que nuestro lenguaje no tiene autonomía semántica, las palabras independientemente no tienen un significado único, sino que de acuerdo a su conformación pueden tener varios significados, inclusive semánticamente, pragmáticamente podríamos bajo una misma frase decir cosas distintas. No existe tal autonomía semántica. En base a ello entonces es necesario que cada razón, cada argumento esté fuertemente justificado y que la decisión siga a las pretensiones en base a una corrección no únicamente lógica, sino también material.
Los derechos constitucionales y los derechos humanos necesitan ser aplicados, y ser aplicados ¿por quién? Generalmente por el juez. Es al juez al que se le presentan todos estos conflictos sociales, y es él el que está más cerca de la problemática y de la realidad que tiene que resolver, y es justamente en base a aquello que es a él a quien se le entrega esta facultad. ¿Cuáles son los límites? Los límites los encontrará en su argumentación. ¿Por qué en su argumentación? En la argumentación normativa, moral, que se haga justamente de todas sus decisiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Pamela Aguirre por su interesante ponencia. Y pues en México tenemos un importante reto, y obviamente este tipo de comentarios tan ilustrativos pues son muy importantes para nosotros ante la reforma constitucional de 2011. Y bueno, a continuación voy a ceder el uso de la palabra al doctor Luis Alberto Petit Guerra, de Venezuela, quien es juez civil mercantil por concurso de oposición, tiene maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, profesor de posgrado de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Monte Ávila y profesor de posgrado de la Escuela Nacional de Magistratura, quien nos hace el favor de exponer la ponencia cómo han de leerse los fallos judiciales, en especial los de justicia constitucional frente a su vinculatoriedad respecto de las confusiones de los obiter dictum con la ratio decidendi. Adelante, por favor, doctor. Bueno, todo buenas tardes. Sé que estamos cansados, nos falta poco tiempo para ir a almorzar. Los que estamos dormidos nos despertamos para tratar de tener un poquito más fuerza y terminar de esta mesa en la mañana de hoy. Me ha correspondido conversar un tema que, aunque está diseñado por un juez venezolano, es en absoluto solamente aplicable a Venezuela. Es decir, esta conversación breve puede aplicar a muchos de nuestros países. Voy a tratar de hablar despacio para que mis compañeros brasileros me entiendan. Como yo hablo muy rápido, si hablo muy rápido me hacen así, por favor. ¿Sí? Muy bien. También me van a permitir una travesura. Como México nos ha recibido con los brazos abiertos y me siento como en casa, bueno, emulando a mi presidente, saludo a las millones y millones de personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Ya en serio, voy a traer un problema práctico que he descubierto luego, que es homólogo en nuestros países. La Sala Constitucional de Venezuela, en el diseño de sus fallos, ha dicho, bajo una argumentación jurídica que hace rato hablaban en la mesa, bueno, que todo fallo judicial tiene un componente de la motivación, porque si no sería arbitrariedad, eso lo sabemos. No está diciendo nada que no sepamos. Lo complicado viene luego cuando dice, solamente será vinculante los fallos que yo emita, habla la sala, en aquel principio que yo esté desarrollando. Tampoco dice nada que no sepamos. El problema es que de la lectura de los largos fallos de la Sala Constitucional, algunos que superan las 100 páginas, 100 folios, es posible confundir elementos principales con elementos accesorios. Es decir, la ratio decidendi con obiter dicta. Me perdonan los maestros, pero tengo que hacer una pequeña esquema a los estudiantes. Todo fallo judicial, entonces, incluyendo del juez ordinario, se compone de un razonamiento. Esa argumentación va hablando a las partes y al público, y en esa construcción judicial, el juez, las cortes, las salas se pasean por elementos accesorios secundarios o, dicho sea de paso, que son los llamados obiter dicta. Eso no es lo vinculante. Luego, en la motivación, ya de entrada, tiene que aterrizar el juzgador y entonces valorar el principio, la cuestión jurídica,
la cuestión fáctica que está desarrollando a través de la ratio decidendo, es decir, el verdadero fondo del asunto a debatir. Ahora bien, en el caso venezolano, la Sala Constitucional toma como precedentes vinculantes, atención, a pesar de que el 334 constitucional diga que únicamente tendrán carácter de fuente vinculante la jurisprudencia constitucional cuando se interprete normas y derechos constitucionales, la Sala Constitucional ha tenido la moda en 14 años de que cualquier cosa que a ella le parezca vinculante lo dice. Pero además de esta falencia, tenemos otro, que como dije antes, los largos fallos judiciales se confunden obiter con ratio decidendi. Ahora agarremos un avión y nos vayamos a Colombia. Cruzamos la frontera. En Colombia, y decía que esto no es solamente natural de Venezuela, me refiero a las confusiones, su Corte Constitucional, obviamente con un liderazgo en América, decía que es sencillo al principio distinguir en una argumentación lo obiter dicto y ratio decidendo. Tampoco está diciendo nada que no sepamos. Sin embargo, en Colombia, creo que fue el caso Morales, de la responsabilidad de los legisladores, se intentó, atención con esto, compañeros, se intentó aplicar como un precedente un argumento que no lo era. Si me están siguiendo, la confusión estriba en que en la redacción de los fallos constitucionales a veces suelen confundirse principios que realmente constituyen el núcleo, la razón jurídica, léase ratio decidendi, de otros argumentos accesorios. Y los juristas, los litigantes, pillan esa falencia y entonces intentan darle valor al precedente a lo que no es. El caso Morales llevó a un debate en Colombia. Entonces la Corte Constitucional, en detalle, está en el escrito de la ponencia, cambió el criterio y decía, no es tan sencillo distinguir dentro de un fallo constitucional lo que es obiter dicta y lo que es ratio decidendi. Yo me he puesto a investigar, a pesquisar, como dicen mis compañeros hermanos mayores brasileros, los otros hermanos mayores son de México, y en esa pesquisa descubro que los largos fallos del Brasil, de México, de Perú, de Colombia, no se diga España, por supuesto Venezuela, uno a veces no consigue distinguir qué realmente es el quid del asunto. Entonces, empezamos a revisar, porque no soy yo el autorizado a afirmar esto. Rubio Llorente dice en España que esas largas peroratas, novelescas sentencias, a veces es muy difícil distinguir lo que es ratio decidendi del obiter dicto. Pero no solamente él. Díaz Rebollo dice lo mismo. Antonio Gullón dice lo mismo. Solar Cayón dice lo mismo. En Colombia, López Medina dice lo mismo. Villamil Portilla en Colombia dice, aludiendo a Guastini, distinguir la ratio decidendi y el obiter dicta en un fallo constitucional es a veces tan difícil como trazar una línea en el agua. Imagínense que autores tan calificados, previos a mí, me refiero por autores, no por lo calificado, porque no estoy calificado, hayan afirmado esto. Entonces, mis confusiones consiguen una base teórica y otra práctica. Y realmente, los largos fallos, a veces, insisto, a veces, traen unos problemas en cuanto al precedente vinculante y su cuestión de fuente de derecho. Como juristas debemos estar preocupados en que la ciudadanía pueda tener dudas en la validez del precedente vinculante. Decía antes mi compañera de mesa, si el legislador tiene indeterminación, pues también lo tiene el juzgador. Digo, en la redacción de sentencias. Pero usted les pregunta a todo el juez. Voy a referirme a las dos escuelas que conozco, España y Venezuela.
A todo juez, ¿usted sabe redactar un fallo judicial? Por supuesto, qué fácil. ¿Y usted sabe distinguir lo que es obiter dicto y de la ratio decidendum? Por supuesto, escríbalo, hágalo. Y verán ustedes que a veces uno, escribiendo, intentando argumentar, y ahora me estoy metiendo en un terreno de la doctora Yania, argumentar, caemos en terrenos realmente escabrosos. Solemos confundir ratio decidendum y obiter dictum. Yo le voy a rogar a Rogelio que me avise 3 minutos antes para cerrar la idea.